determinante, que quedaron medio haciendo chilenita en el aire. Después, cuando empezamos a ver los métodos de resolución, se tranquilizaron un poco. Con lo cual, ahora, lo que vamos a ver, nos faltan ver, o sea, hasta acá, lo que vimos fueron la definición, que era bastante complicada, que es un número, acuérdense que son matrices cuadradas, les voy a romper la cabeza con eso. Es un número asociado a una matriz cuadrada. Es una función, porque hay un profe que le gusta esa definición, es una función que de un número en una función matricial. Habíamos dicho que hacíamos los productos elementales, donde los productos elementales tenían que tener un elemento de cada fila y un elemento de cada columna. No se podían repetir. Bueno, y empezamos a resolver. Las primeras que vimos fueron las matrices de 2×2, que se resuelven muy fácil. Diagonal principal menos diagonal secundaria. Las matrices de 3×3 vimos el método de Sarrus. Sarrus es solamente para 3×3, donde agregábamos las dos filas abajo o las dos columnas a la derecha. Y después vimos el método de cofactores, donde tenemos que calcular el cofactor de cada elemento de una fila. Podemos tomar cofactores por fila o por columna, siempre que sean lo mismo, los elementos de una misma fila o los elementos de una misma columna. Donde lo que hacemos, el cofactor, acuérdense, era -1 elevado a la I más J, donde I y J eran la posición que tenía ese elemento. Y ojo con eso, porque eso te va a dar el signo y te va a cambiar todo el desarrollo del determinante. Y después sacabas el menor complementario, que era la matriz de orden n-1, que te quedaba de eliminar todas las filas y columnas, todos los elementos de la fila y de las columnas que tenía ese elemento. Estamos medio rápido el resumen de lo que vimos en la clase pasada. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a ver propiedades de los determinantes que los van a ayudar a resolver determinantes. Entonces, tengan muy presente estas propiedades, porque en función de estas propiedades ustedes rápidamente pueden saber cuál es el valor de ese determinante. Creo que algunas propiedades las han visto. Sobre todo las han visto, lo que tengo entendido, con el 1 de 3. Me dijo Alfredo que algunas propiedades vieron. Entonces, empecemos a ver estas famosas propiedades. La primera propiedad de los determinantes dice que si se permutan filas por columnas o columnas por fila de una matriz, los correspondientes determinantes son iguales. ¿Qué significa? Que el determinante de A es igual al determinante de A transpuesta. O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo? Permutando filas por columnas o columnas por filas, estamos transponiendo la matriz. Entonces, fíjense, tenemos la matriz. Y ojo, porque en un curso me preguntaron, ¿esto es lo mismo para 2×3, para 2×2, 3×3, 4, para todas las matrices cuadradas? Si vos la transpones, el determinante de esa matriz es igual al de su transpuesta. ¿Estamos? Entonces, fíjense, tenemos la matriz 2, 3, 5, 1 como fila, 2 por 1, 2, menos 5 por 3, 15, 2 menos 15, menos 13. Transponemos esta matriz, 2, 3, fila, 2, 3, columna, 5, 1, fila, 5, 1, columna, 2 por 1, 2, menos
3 por 5, 15, menos 13. O sea, si te dicen, che, dame el determinante de A menos A transpuesta, no te calentes en laburar, ponerle 0 directamente y chao. ¿Ok? Porque por ahí hacen ecuaciones matriciales y le piden determinantes. ¿Sí? La segunda propiedad, si se permutan dos filas o dos columnas de una matriz, los correspondientes determinantes son opuestos. Es decir, tienen el mismo valor absoluto pero distinto signo. O sea, ¿qué significa? Volvamos de nuevo a nuestra matriz. 2, 3, 5, 1, sabíamos que era menos 13. ¿Ok? Si pasamos esta fila arriba y esta abajo, o sea, 5, 1 lo pasamos arriba y 2, 3 abajo, el determinante me queda 13. Y ojo con esto, porque después pueden calcular, ya vamos a ver los dos métodos que nos quedan, es a través de operaciones elementales de fila, donde vamos a trabajar con matrices equivalentes, no iguales. O sea, que les quede claro. Vamos a trabajar, acuérdense que dijimos, dos matrices son equivalentes cuando pasamos de una a otra a través de un número finito de operaciones elementales de fila. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros utilizamos esta operación elemental de fila, donde cambiamos una fila de lugar por otra, cuando calculemos el determinante vamos a tener que multiplicar por menos 1. Y ojo, porque eso se lo morfan y después se comen los dos, los huevos, y después no quiero tener problema con que vengan, profe, mire, Alfredo o Pilar, sí, lo aclaramos. ¿Estamos? ¿Cuáles son las consecuencias? Porque vamos a tener consecuencias con respecto a la propiedad. La consecuencia de la segunda propiedad es que el determinante de toda matriz que tenga dos filas o dos columnas idénticas es nulo. Entonces, fíjense, tenemos la matriz 1, 3, 5, 2, 4, menos 1, 1, 3, 5. La fila 1 es igual a la fila 3. Desarrollamos, en este caso, por Sarrus, y vemos que me da 0. Entonces, si le llegan a dar una matriz que le piden el determinante de esa matriz, tiene dos filas iguales, enchufen el 0 y se acabó el problema. ¿Estamos? ¿Puede repetirlo, profe? ¿Cuál de todos? Lo que acaba de explicar recién, de la consecuencia de la segunda propiedad. O sea, el determinante de toda matriz que tenga dos filas iguales es nulo. A ver, ojo, porque no tendríamos que hablar de filas. Fíjense que acá ponemos dos filas o dos columnas. Acá también tendríamos que poner, no, ahí está, perdón, dos filas o dos columnas. O sea, ojo con eso, porque por ahí solamente revisan filas y no revisan columnas. Ah, ok. Gracias. No, para Benjamín, ¿cómo es? Si tienen las tres filas iguales, peor. Más 0 te da. A ver, si decimos el determinante de toda matriz que tenga por lo menos dos filas iguales o dos columnas, claro, o dos columnas, son 0. O sea, ¿qué significa? Ahora vamos a ver, después hay otro ejemplo donde tiene dos columnas igual. Entonces, ojo, no solamente revisen las filas,
sino que también revisen las columnas. ¿Estamos? Entonces, si tienen una matriz con dos filas iguales o dos columnas iguales, enchúfenle 0 sin problema. La tercera propiedad, si se multiplican todos los elementos de una línea significa, cuando hablamos de línea, nos estamos refiriendo a columnas o filas. En vez de decir, de nuevo, filas y columnas o filas, ponemos línea, y eso nos está dando que cuando ponemos línea, estamos hablando de una fila o una columna. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si se multiplican todos los elementos de una línea, le hace fila o columna, lo vamos a repetir por las dudas, de una matriz por un mismo número lambda, el determinante correspondiente queda multiplicado por lambda. O sea, fíjense, tenemos esta matriz donde tenemos la primera fila multiplicada por lambda. ¿Qué hacemos? Desarrollamos el determinante por cofactores, con la fila 1. ¿Qué me va a quedar? Lambda 1 por el cofactor 1, 1. Lambda A12 por el cofactor 1, 2. Lambda A13 por el cofactor 1, 3. Donde, ¿qué es lo que puedo hacer? Tengo lambda, tengo lambda, tengo lambda. Lo saco factor común a lambda. ¿De qué me va a quedar factor común? Desarrollo este famoso cofactor. Me va a quedar menos 1 a la 1 más 1, 1, A1, 1, por el menor complementario de A1, 1. A2, 2, o sea, eliminamos esta columna y esta fila. A2, 2, A3, 2, A2, 3, A3, 3. Menos, ¿por qué me queda menos? Porque es menos 1 a la 1 más 2. Va a ser menos 1 a la 3, menos 1, por eso aparece este menos, A1, 2 por el menor complementario de A1, 2. Más, ¿por qué más? Porque menos 1 a la 1 más 3, menos 1 a la 1 más 3 me queda 1 por el cofactor de 1, 3. Todo esto que tengo acá adentro es el determinante de la matriz desarrollado por cofactores. Lambda está factor común, puedo hacer eso. ¿Dudas? ¿Dudas? Consecuencia. El determinante de una matriz es nulo si los elementos de una línea son proporcionales a los correspondientes de otra paralela a ella. Acuérdense, cuando hablamos de línea, hablamos de fila o columna. ¿Por qué hablamos paralela? Porque si es una fila, tiene que ser una fila. Si es una columna, tiene que ser una columna. Entonces, fíjense, tenemos esta matriz. Menos 1, 3, 2, menos 4, 12, 8, 0, 2, 1. Fíjense que esta columna, yo puedo sacar factor común 4. Y me va a quedar 4 por menos 1, 4 por 3 y 4 por 2. Según esta propiedad, yo puedo sacar el 4 como factor común. Me queda una matriz donde tengo dos columnas iguales, con lo cual eso es 0. 4 por 0 es 0. ¿Dudas? Profe, ¿cómo, Sí, profe, señor. puede volver a explicar ese ejemplo? A mí me dicen, yo tengo la matriz A. A ver, la tercera propiedad.
Si se multiplican todos los elementos de una línea por un mismo número lambda, lambda es un número, un escalar, 2, 3, 4, menos 2, menos 5, 3 octavos, lo que sea. El determinante correspondiente queda multiplicado por lambda. Entonces, supongamos que yo tengo esta matriz donde me queda lambda por A11, lambda por A12, lambda por A13. Ojo, fíjense bien, tiene que ser la misma fila o la misma columna. No los crucen, porque ahí es donde se le arma el despelote. O sea, por más que esto sea proporcional y pueda sacar factor común, no sirve. ¿Ok? Tiene que ser por toda la fila o por toda la columna. ¿Por qué? Porque yo puedo desarrollar el determinante por cofactores en función de una fila o en función de una columna. Entonces, desarrollo cofactores del determinante por cofactores de esta matriz según la fila 1. Me queda esto de acá. ¿Esto hace falta que lo explique de nuevo? ¿Quién fue la que preguntó? Lilian, ¿hace falta que lo explique de nuevo? Bien. No sé, ¿alguien levantó la mano? ¿Quería hablar o metió mal el dedo? Yo, profe, preguntaba si podía volver a explicar el ejemplo de la consecuencia. Ahora llegamos. Pará porque Lilian me pidió que explique de nuevo la propiedad. ¿Ok? ¿Vale? Entonces, de acá, ¿qué hago? Saco factor común lambda y me queda todo el desarrollo del determinante. Esto es el determinante de la matriz. Por lambda me queda lambda por el determinante de la matriz. Profe, ¿puede ser que en el apunte aparezca al revés? Porque cuando saca factor común A11 dice A21 en el apunte primero. Puede estar equivocado. Ay, no, hay A11 arriba, dice A21. Acá Sí, puede estar equivocado. bien. Es A22. Corregilo. Acá es A22. Puede estar equivocado. El apunte, hay algunos errores que los tengo que arreglar. Está en el revés, el tercero también, en donde dice, donde dice A21, acá nosotros tenemos A22, pero está así bien como lo puso usted. Corríjanlo. Ya lo voy a corregir ya o creo que me lo pasó. Son errores que se cometen. ¿Estamos? Pero esto es lo que corresponde. ¿Ok? Miren que después les voy a mirar yo también así de puntuales y le voy a bajar puntos por todos los errores que cometen. No sé, Francisco, me dicen que acá dice A21 y acá dice A22. ¿Puede ser eso? ¿Es así? Sí, así. Bueno. Fíjense corregido, por favor. ¿Está? Bien. Vamos a explicar. En el apunte, en el ejemplo de la tercera propiedad, hay algunos errores en el exponente. ¿Qué exponente? No, profe, sería en la parte del 2.2, 2.3, se lo puse para el chico que lo preguntó, no, no es para... Bien, pero no no hay es problema. exponente, es subíndice. Ojo con eso. No es exponente, es subíndice. Bien. Consecuencia de la tercera propiedad. El determinante de una matriz es nulo si los elementos de una línea son proporcionales a los correspondientes de otra paralela a ella.
¿Qué queremos decir? Nosotros, como dijimos, che, si tenemos una línea multiplicado por un escalar, nosotros podemos sacar factor común ese escalar. Y al sacar factor común ese escalar, ¿qué pasa? Me quedan, como es este caso, si yo acá en esta columna saco factor común 4, me va a quedar 4 por menos 1, 4 por 3 y 4 por 8. Estamos en la misma columna. Acuérdense que dijimos filas o columnas. ¿Qué me va a quedar como matriz? Me va a quedar 4 factor común de toda esta matriz, según lo que vimos acá. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que calcular el determinante de esta matriz. Pero el determinante de esta matriz por la cuarta propiedad, si no me equivoco, perdón, ¿dónde estaba? ¿Por qué me perdí? Bueno, hay una propiedad que dice, si el determinante tiene, perdón, ahora te explico, Martina. Acá, perdón. Por la consecuencia de la segunda propiedad, que el determinante de toda matriz que tiene dos filas o dos columnas idénticas es nulo, el determinante de esta matriz que tiene dos columnas iguales es nulo. Por eso me queda 4 por el determinante de esta matriz, que va a ser 0, que tiene dos columnas iguales, igual a 0. Claro, el 4 es solo factor común de la columna 2. Profe, ¿qué significaba la C? ¿Cómo? La C, esa C que está lambda A y C. ¿Qué es C? ¿A dónde? Esto Es la C de es el cofactor. cofactor. El cofactor. Gracias. Profe, Sí. Que acordate que el cofactor era menos 1 elevado a la I más J por el menor complementario I más J. ese factor común 4, ¿lo puedo usar en cualquier otra fila de columnas después de que lo saqué? No. A ver, Y se lo ¿vos qué denota decís? con... Multiplicar cualquier fila o columna por 4, sí, pero no te conviene. ¿Para qué se quieren complicar la vida? No, es para ver si en algún otro ejercicio yo lo puedo usar en cualquier otra fila después de que lo saqué de una. ¿Pero para qué? No se compliquen la vida. No se compliquen la vida. El cofactor era menos 1 a la I más J por el menor complementario IJ. A ver, ¿para qué lo querés volver a meter? Si esto, ¿para qué te va a servir? Para ver que tenés dos columnas iguales y que el determinante es 0. O sea, si a vos te dicen, che, calcula el determinante de esta matriz. Y te das cuenta, epa, mirá, acá si yo a esta columna le saco factor común 4, me va a quedar igual a esta. Si me quedan iguales, es 0. Sí, eso quedó clarísimo. Lo que quería preguntar era si el escalar yo después en otra matriz, para cómo funcionan las matrices, yo No, lo puedo usar en cualquier otra fila. ya vas a ver que este 4 después lo vamos a tener que usar para cuando hagamos chi o los sistemas que nos quedan, lo tenemos que usar. Ya vas a ver. Bien, gracias. Y no es que estás sacando, sí, vas a sacar, vamos a hacer operaciones elementales de fila. Ya vas a ver. ¿Ok? Bien. Acordate de este 4. Ya vas a ver cómo lo vamos a usar. ¿Ok? La cuarta propiedad.
si una línea, y esto, acuérdense, porque esto los va a ayudar mucho a resolver determinantes. Si una línea de la matriz es el vector nulo, su determinante es nulo. En efecto, según la tercera propiedad, separando como factor común del determinante el elemento nulo, resultaría 0 por A0. Pero les pregunto, ¿qué otra forma tenemos de demostrar esta propiedad? Lo tienen ahí escrito, lo están viendo ahí, ¿eh? Porque ese Si cofactor esta, común 0. no, a ver, si esta fila fuera toda 0, olvídense del lambda, ¿sí? Olvídense del lambda. Si A11, A12 y A13 fueran 0, todo esto que tengo acá, ¿cómo me queda? Como un 0. ¿Por qué? Y porque al hacer el método de cofactores para calcular la determinante, el que multiplica, o sea, los A11, A12 y A13 son 0, entonces multiplican por 0 a todo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió? Profe, pero si vos para hacer método de cofactores hubieses elegido otro elemento en vez de los del No, a principio. ver, Martina querida, ¿qué te da como pauta esta propiedad que tenés acá? Cuando tenés que calcular determinante por cofactores, ¿cuál fila vas a elegir? La primera. La primera. La que más cero tenga, ¿no era? Seguro. Sí, es verdad. Perdón, mala mía. ¿Se entiende? ¿Por qué? Y porque, a ver, suponete que tengas A11 y A12 en 0. Estos dos términos se te anulan. Te queda un solo término para calcular. Ley del menor esfuerzo. Entonces, cuando tengan que calcular un determinante, busquen la fila que más 0 tengas. Y metete con o esa fila o columna. ¿Ok? Porque acuérdense que el determinante se puede calcular tomando toda una fila o tomando toda una columna. ¿Cuál me conviene tomar para calcular un determinante? La que tenga más ceros. ¿Para qué? Para que me queden menos términos para calcular. ¿Estamos de acuerdo? Para eso sirve esta propiedad. Profe, una duda. Sí, Lucas. En el examen práctico, para calcular el determinante, ¿podemos agarrar y multiplicar todas las filas por 0 y así tener un determinante 0? No, ni se te ocurra. Pucha, bueno, gracias. Ah, claro, qué piola que sos vos. Multiplico por 0, anulo el determinante, chao, listo, se me acabó el problema. No. Acordate que nosotros también dijimos, las operaciones elementales de fila, vos podés multiplicar por un escalar, pero distinto de 0. No seas piola. ¿Estamos? Sí, profe, no lo voy a hacer. Tranqui. No. Eso si lo hacen después, lo va a agarrar Alfredo, Pilar, depende de quién tenga, y te vas a amarrear lindo. ¿Estamos? ¿Está claro? Ojo con eso. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá? ¿Vamos bien? Bien. Veamos la quinta propiedad. Dice, si los elementos de una fila, de una línea, perdón, fila o columna, de una matriz son polinomios de m términos, puede descomponerse el determinante correspondiente en suma de m determinantes que tienen las mismas restantes líneas y en lugar de aquella la formada por los primeros sumandos, por los segundos y por los décimos respectivamente. Clarísima.
¿Hay que explicarla o se entiende? Sí, profe, explíquela. Supónganse que tenemos esta matriz, donde está formada por dos términos que se suman. Entonces, ¿qué pasa? Si yo desarrollo, ven acá tienen A1 más B11, A11 más B11, A12 más B12, A13 más B13. Y después los otros son los normales. Si yo desarrollo el determinante por cofactores según esta fila, ¿qué me va a quedar? A11 por el cofactor 11, ¿sí? A12, perdón, vamos de nuevo. A11 más B11 por el cofactor 11. A12 más B12 por el cofactor B12. C12, perdón. A13 más B13 por el cofactor 13. Si yo acá aplico distributiva, ¿qué me queda? A11, C11, y acomodo los nenes con los nenes y la nena con la nena, C11, B11, A12, C12, B12, C12, A13, C13, B13, C13. Si vuelvo a rearmar la matriz o las matrices en este caso, o sea, yo acá es como si tuviera dos matrices, estoy sumando los determinantes de dos matrices, que va a estar compuesto por qué. Acá la primera fila me va a quedar A11, A12, A13 y los cofactores siguen siendo los mismos, ¿sí? ¿Y qué me va a quedar en el otro lado? En vez de tener A11, A12 y A13, voy a tener B11, B12 y B13. ¿Se entendió esto? O sea, ¿qué significa? Que si yo acá tengo una suma de polinomios, o una suma de términos, o lo que ustedes le quieran poner, eso que dice ahí, si los elementos de una línea son polinomios de m términos, acá puedo tener 3, 4, 8 términos, puede descomponerse el determinante correspondiente en suma de m determinantes. Que tienen las mismas restantes líneas, que son estas de acá, las dos de abajo, tienen las mismas restantes líneas, ¿ok? Y en lugar de aquella, la formada por los primeros sumandos, A11, A12, A13, por los segundos, B12, B11, B12, B13, y si tuviera más, tendrías acá C11, C12, C13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Y si tuviera más, más todavía. Profe, Señora. sí, me perdí ahí en la primera parte cuando suma A11 más B11, abajo está A21, A31. ¿El A31 de dónde sale? ¿Este de acá? No, el primero. ¿Este? Exacto. Es una matriz. La matriz está formada por 2 más 4, 3 más 6, 5 más 8. Ah, bien, ya entendí, ya entendí. 2, 1, 4, 3, menos 7, 20. ¿Está? ¿Para qué hacemos todo este despelote? ¿Para qué? Para lo que es la... Acá tiene un ejemplo, el número, para que se entienda un poco mejor.
Si yo tengo esta matriz de 2 por 2, pensé que venía la consecuencia. Y saco el determinante como es principal menos secundaria. O sea, 2x más 3y por 2 menos x más 2y por 5. Aplico distributiva, 4x más 6y más 5x, menos con menos se hace más, el 5 lo meto, menos, por este menos, 10y. Con lo cual esto me queda 4 más 5 son 9x, 6 menos 10 son menos 4y. Ahora, ¿qué puedo hacer? Fíjense, divido esta matriz en dos matrices. Una que va a tener 2x5 menos x2 más 3y5, 2y2. Calculo los determinantes de las dos matrices. 2x por 2, o sea, principal menos secundaria, 2x por 2, menos 5 por menos x. El otro me queda 3y por 2, menos 5 más 2y. 5, perdón, por 2y. 2 por 2x son 4x, menos 5 por menos x son 5x, 2 por 3y son 6y, menos 5 por 2y son 10y, 4 más 5, 9x, 6 menos 10, menos 4y. Fíjense que me da exactamente el mismo resultado. Profe, ¿Te quedó claro? No sé, perdón, no sé quién fue la que preguntó qué era el A31, eso. ¿Te quedó claro? Sí, profe. Bien, sí, te escucho. que capaz que un concepto contra re básico, pero ¿me puede refrescar por qué el 5 que se multiplica por el menos x, o el 5 que se multiplica también con el 2y, es menos? ¿Por qué es menos? Claro, acordate que era principal menos secundaria. Ah, principal menos. Ah, listo. Es el Gracias. determinante de una matriz de 2 por 2, Martina. Y si hubiera, en vez de 5, menos 5, ¿cómo Sería quedaría? menos 5 por menos x. Ah, ok. Listo. Gracias. Profe, ¿Sí? ese ejemplo que acabas de dar lo entendí, pero lo que no entendí bien es cómo llegas a o sea, cómo llegas a las dos matrices que están arriba, esa que dice A11, A12, A13, y después sigue B11. Lo mismo que acá, Martina 2. Lo mismo que acá. O sea, fíjate, A11 sería 2x. B11 sería 3y. ¿Ok? Olvídate el resto se repite, así que olvídate. A12 sería menos x. B12 sería 2y. ¿Ok? Fíjate lo que hago acá. 2x5 menos x2. ¿Y acá qué hago? 3y5, 2y2. O sea, ¿qué significa? A11 con estos tres, que es esto de acá. A12 con estos dos, perdón, A11 con estos dos, que sería esto. A12 con estos dos, que sería esto. A13 con estos dos, que sería esto. ¿De dónde sale esta matriz? B11 con estos dos, B12, que es esto acá, B12 con estos dos, que es esto de acá, y B13 con estos dos, que B13 con estos dos, que es esto de acá. No sé si te expliqué, Martina. Sí, 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 ahí lo entendí, perfecto, gracias, profe.
¿Para qué me sirve? Esta propiedad es muy importante. ¿Por qué? ¿Cuál es la consecuencia de esta propiedad? El determinante de una matriz no varía si a una línea se le suma una combinación lineal de una o de otras filas, o de otras líneas. ¿Qué queremos decir con eso? Que nosotros podemos aplicarle operaciones elementales de fila, que es esto que tenemos acá, o sea, que significa una combinación lineal. Le sumamos una fila multiplicada por un escalar, que es una operación elemental de fila, de las que vimos. Entonces, si nosotros hacemos operaciones elementales de fila de ese tipo, o sea, a la fila tal le sumamos la fila tal multiplicada por un escalar, el determinante no varía. Acuérdense de eso. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas hasta acá? Profe, y en el caso de que no hubiera sido dos en la matriz 2x y no estuviera el 3y y estuviera en el segunda fila menos x más 2y, ¿qué hago? Cuando me falta un elemento, o sea, ahí agrupo. Sería la 0. matriz. La completo con 0, porque ahí agrupo las x por un lado y las y por el otro. Y ahí resolvo, pero en el caso que me falta le agrego con 0. Sí, señor. Listo. Pero a ver, ¿qué es lo que pasa? Estas propiedades no las van a usar, o sea, no creo que le den una matriz así, sino que estas propiedades las vamos a usar para resolver matrices de más de 3×3. Acuérdate que hasta acá solamente vimos, o sea, cofactores podés usarlo para más de 3×3, pero se te complica cuando tenés de más de 4×4. ¿Por qué? Porque si vos haces cofactores de 3×3, a ver, espérame un cachito. Por ejemplo, si vos acá haces una matriz de 4×4, acá te va a quedar para calcular un determinante de 3×3 que podés utilizar Sarros. ¿Se entiende lo que estoy haciendo o no? O sea, si desarrollo una matriz de 4×4 por cofactores, tomo un elemento, me queda una matriz de orden, acuérdense que el menor complementario es una matriz de orden n-1, con lo cual si parto de 4×4, acá tenés 3×3, va a tener Sarrus, o sea, todavía es fácil resolverlo. Pero ¿qué es lo que pasa si esta matriz es de 5×5? Donde cuando aplicas cofactores, acá te queda una matriz de 4×4. Tenés que volver a aplicar cofactores. No entiendo esa pregunta, Juan Cruz. Espera que ya llegamos. Tenés que volver a aplicar cofactores y te va a quedar un chorizo larguísimo, imagínate. Porque no tenés un método directo de resolución de una matriz de 4×4. Sí tenés de 3×3 y de 2×2. 2×2, principal menos secundaria. 3×3, 2 filas abajo, 2 filas a la derecha, se te acabó tu problema. Pero 4×4 no tenés un método directo de resolución. ¿Me explico? Entonces se te complica. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo era tu pregunta? ¿Quién era el que lo hizo? Juan Cruz, no entendí tu pregunta. ¿Esta consecuencia no lo entendés? A ver, ¿qué es lo que pasa? Vos ponete a pensar.
nosotros dijimos que el determinante de esta matriz, ¿sí?, lo podemos poner como el determinante de dos matrices, que va a ser igual. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo a una fila le sumo otra fila, el determinante de esa matriz no va a cambiar por esta propiedad. ¿Está claro? ¿Qué pasa con combinación lineal? Yo acá puedo poner lambda B13, lambda B12, lambda B11. Ya lo vamos a ver en un ejercicio. ¿Ok? ¿Estamos? La sexta propiedad. Si una matriz es triangular, entonces el determinante asociado a ella es el producto de la diagonal principal. Chocolate por la noticia. Ya lo habíamos visto eso. ¿Por qué? ¿Por qué da eso? Miércoles, no estudian, ¿eh? Porque Porque los elementos fuera de la, o sea, debajo de la diagonal principal son son cero. 0. Y si aplica Sarrus, siempre te va a quedar un 0 en ese producto. Claro. Y eso lo vimos, ¿eh? Y ojo, porque este es un método de resolución de determinante. La séptima propiedad. El determinante de un producto de matrices es igual al producto de sus determinantes. ¿Estamos? Esto tiene demostración, existe. ¿Quieren que la demos? La damos. Pero si la damos, la tomo. ¿La damos? No la demos. No, está bien, profe, No, gracias. gracias, paso. Profe, yo tengo una duda del ejercicio anterior de la propiedad 4 o 5, no me acuerdo, que es cuando dio el X y eso del determinante de los elementos, es cuando yo no tengo un elemento, o sea, como un número, si no tengo como una variable, ahí yo podría utilizar esa propiedad. Por ejemplo, cuando me quede... No. Si tengo, ¿No? acordate que X e Y también son números, ¿eh? Claro, pero no es como, o sea, hay una variable que es Y. Entonces, No importa, Lanfranco, no veo tu nombre. No sí. importa. ¿Cómo es el tema? Eso X y esa Y son números. Insisto. Bien. Tranquilícense. Ahora vamos a ver ejercicios. Vamos a verlo en números. El método de Chío. La octava propiedad. El determinante de una matriz es el recíproco al determinante de la matriz inversa. O sea, el determinante de A es igual a 1 sobre el determinante de A a la menos 1. El determinante de A a la menos 1 es 1 sobre el determinante de A. Insisto, todas estas propiedades tienen demostraciones. Si dicen, demostrémoslo, lo demuestro, pero se los tomo. Entonces, o la comen así como vienen, o damos la demostración y después, señores, a macarse. ¿Qué opinan? ¿Qué quieren? Sigamos. Le creemos, profe, que tiene demostración. Bien. Miércoles, ¿cómo arrugan enseguida? Bien, estamos acá, esas son las 8 propiedades determinantes, que las tienen que saber porque les va a ayudar para resolver lo que son determinantes. Entonces, volviendo a los métodos, vamos a ver el método de Chío. El método de Chío sirve para resolver matrices mayores
a 3 por 3. También de 3 por 3, pero mayores de 3 por 3 mejor. En función de la consecuencia de la quinta propiedad, al resolver en cada paso se reduce el orden del determinante de la matriz hasta llegar a un total de orden 2. Como es un quilombo, y me acuerdo, lo cambié al apunte, en el apunte anterior había una demostración kilométrica que no se entendía ni jota, dejé directamente el ejercicio. ¿Cómo se hace esto? Supongamos que me piden el determinante de esa matriz. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo resuelvo? Lo primero que tengo que hacer es tomar un pivote. Capaz que lo hayan visto hacer ayer, ¿eh? Y creo que con este chico Alfredo también. O sea, tomamos un pivote, el 1. Siempre tomemos como pivote algún 1. Si no llegáramos a tener algún 1, tenemos que hacer alguno 1. Pero ojo, si hacemos alguno 1, estamos multiplicando toda una fila por un escalar. Lo que significa que ese escalar lo tenemos que sacar afuera. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, si por ejemplo acá no tuviéramos un 1 y quiero hacer 1 en este 3, tengo que multiplicar toda esta fila por un tercio. Pero como estoy multiplicando por un escalar, tengo que sacar el recíproco de ese escalar, lo tengo que sacar con factor común. ¿Se entiende por qué el recíproco? Porque tengo que volver a la situación original. ¿Se entiende? ¿Está claro? No, O ¿lo puedes sea, repetir? vamos de nuevo. Es como si yo acá, en esta, o sea, si multiplico por un tercio, para hacer este 3, 1, es como si yo sacara factor común 3. O sea, si multiplico por un tercio, ¿qué me queda? 1, un tercio, 5 tercios. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Qué pasa si yo en esta fila saco factor común 3? Si saco factor común 3, ¿qué me va a quedar? 1, un tercio, 5 tercios. ¿Se entendió o no? Sí. Entonces, tengo que multiplicar a la matriz por 3. Ojo con eso. ¿Estamos? Entonces, normalmente te van a dar uno, no son tan guachos, lo tomás como pivote. ¿Qué tenés que hacer? A través de operaciones elementales de fila, tenés que hacer toda esta columna 0. Acordate que dijimos, si le sumamos a una fila otra fila multiplicada por un escalar, el determinante no cambia. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estas operaciones elementales de fila. A la fila 1 le sumo la fila 3 multiplicada por menos 1. A la fila 2 le sumo la fila 3 multiplicada por menos 3. Y a la fila 4 le sumo la fila 3 multiplicada por 2. O sea, estoy haciendo ceros estos 3 de acá. Entonces, si procedo a hacer eso, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar esto. Las operaciones elementales de fila se las dejo para que las practiquen. ¿Qué hago ahora? Desarrollo el determinante de esta matriz por cofactores según esta columna. ¿Por qué hago eso? Muy fácil. 0, 0, 0. ¿Estamos? ¿Tengo ¿Me que siguen? buscar que la columna sea 0 o la fila? Siempre es la columna. La columna.
Ah, bien. La columna. ¿Por qué? Porque la fila no la podés, a través de operaciones elementales de fila, acordate que no podés hacer la fila 0. ¿Sí? ¿Qué Sí. decía la propiedad? Acuérdense que decía la consecuencia de la quinta propiedad. Si yo sumo una fila a otra como combinación lineal, ¿qué significa? Multiplico esa fila por un escalar y se la sumo a otra, el determinante no me cambia. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? A la fila 2 le sumo la fila 3 multiplicada, o sea, combino linealmente la fila 3 con menos 3 y se la sumo a la fila 2. Sí, sí, Pablo. Entonces, ¿te respondí la pregunta? Sí, profe. Bien. Entonces, ¿qué hacemos? Desarrollamos el determinante de esta matriz por cofactores con esta columna. Entonces, ¿qué me va a quedar? Todos estos ceros me va a quedar solamente eso. Y ojo, porque acá donde le pifian con los signos de los cofactores. A través de operaciones elementales de fila, Mateo. ¿Pero por qué 0 por menos 3, 6? ¿Dónde es eso? ¿A dónde 0 por menos 3, 6? La segunda fila. ¿A dónde? 0 por menos 3 es 0, más 1, 1 acá. ¿A dónde? ¿Este 6? No entiendo dónde. ¿Este 6 de acá? En el primer cuadro, en la segunda fila, dice profe. ¿Este de acá? Y tenés No, en el menos cuadro 2. de la izquierda. Ahí. Arriba el menos 2. Tenés un 0. Pero esto es de dato. No entiendo lo que quieres decir. Ahí te lo explicó Ezequiel, mira. Te lo explicaron todo. Ahí tenés todas las explicaciones en el... No es 0 por menos 3. A la fila 3, que es esta, perdón, a la fila 2, que es esta, le sumo la fila 3 multiplicada por menos 3. Entonces, ¿qué me va a quedar? A 0 le sumo menos 2 multiplicada por menos 3. Menos 2 por menos 3, 6, que es este que aparece acá. ¿Eso es lo que estabas preguntando, Francisco? ¿Te quedó claro? Bien. ¿Estamos? Entonces, vamos de nuevo. Desarrollamos cofactores según esta columna. ¿Qué me va a quedar? Acá insisto, mucho cuidado con el signo que te va a quedar acá, porque eso es donde meten la pata. Entonces me va a quedar menos 1, todos los otros son 0, entonces no los pongo, no me hacen falta. Menos 1 es el cofactor fila 1, columna 3, a la 1 ¿Por qué más menos 3. Porque lo desarrollo por cofactores, no sé quién fue la que preguntó. Tengo que poner 1. ¿Por qué? Por el menor complementario. Acordate, el menor complementario que era igual. O mejor dicho, de nuevo, el cofactor más que el menor complementario. El cofactor 1, 3. ¿A qué era igual? A menos 1 a la I más J por el menor complementario IJ.
No sé quién fue la que preguntó. Yo, profe, pero sí, yo entendí. ¿Entendiste, Profe. Antonella? Sí, ¿Te sí. quedó claro? Bien. ¿Quién era la otra? Que ayer con la profe, bueno, nos decía que en realidad podíamos elegir cualquier número, pero nos convenía el 1. Por ejemplo, si hubiera elegido el 3 en vez del 1, ¿sería menos 3? O sea, siempre va en negativo el número que elijamos. No, ¿por qué? No sé, pregunto. A ver, espera. Vos podés elegir el 3. Pero ¿qué es Claro. lo que pasa? Ponele que lo dejes en 3 y hagas todos los otros 0. Acá, ¿qué te va a quedar? 3, factor de qué? De menos 1, 3 está en la fila 1, columna 2, menos 1 a la 1 más 2, por el menor complementario de 1, 2. Entonces, ¿por qué te queda ese menos 3? Porque menos 1 al cubo es menos 1. Calculo que te lo debe haber dicho por eso. Bueno. ¿No Profe, dijo ahí eso? Martina, Más o menos. ¿qué significa más o menos? Y ni bien ni mal, estoy ahí. Aprendan, practiquen a hacer, ve ahí dice, Benjamín dice que sí, que dijo eso. Practiquen cálculos, siéntense, hagan ejercicios. ¿Ok? profe, ahí no sería, o sea, como es suma no afecta, pero ahí siempre tomamos que el primer elemento, o sea, en el factor de posición, 1 más 3 sería primero la fila y después la columna, sería 3 más 1 en realidad, ¿ahí o no? Ponelo como a vos te guste. Mientras te dé 4, poné como a vos te guste. Ah, bien, bien. Genial. ¿Querés poner 3 más 1? Poner 3 más 1. ¿Querés poner 1 más 3? Poner 1 más 3. Que inclusive ni siquiera lo vas a poner. Ya una vez que le agarres la cancha, no lo pones. ¿Me explico? Sí, sí. Pero ojo con eso, no se confíen. ¿Eh? ¿Estamos? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense una cosa, me queda un determinante de 3 por 3. Tranquilamente a este lo resolves por Sarro sin olvidarse de este número, porque esto, ¿qué te quedaría? Te quedaría 1 positivo, con lo cual no tenés problema, no te cambiaría el signo. Si este exponente fuera impar, ojo que te va a cambiar el signo del determinante. ¿Ok? ¿Qué dice el método? El método dice que tenés que llegar hasta una matriz de 2 por 2. Vean qué opina Pilar, qué opina Alfredo, si los dejan llegar. Ah, ¿te acordaste, Martina? Bien. Había dicho eso que yo dije. Bien. Entonces, eso de par o impar, sí. Entonces, tengan cuidado con esto. ¿Por qué? Porque si esto es par, acá te queda 1, listo, vamos para adelante. Pero si esto es impar, acá te queda menos 1, que te cambia el signo de todo el determinante. Y ahí es donde meten la pata. El método dice que tenés que llegar hasta una de 2 por 2. Insisto, hablen con Pilar, hablen con Alfredo, pregúntenle si lo van a tomar y si lo deja acá aplicar Sarro, chao, lo terminamos. Si no, ¿qué es lo que tienen que hacer? De nuevo, tomar otro pivote acá, hacer exactamente lo mismo, aplicar operaciones elementales de fila. Perfecto. Yo explico el método. Después, si Pilar y Alfredo dejan aplicar Sarros, hable con ellos, porque ellos son los que le van a corregir. Si dicen, sí, chicos, pueden aplicar Sarros, listo, apliquen Sarros. Si dicen, no, hay que llegar a una de 2 por 2, hay que llegar a una de 2 por 2.
¿Ok? El método dice que hay que llegar a una de 2 por 2, insisto. Pero depende de cada profesor si ahí te deja aplicar SARU o no. ¿Ok? ¿Quién? ¿Alfredo? No, ya me dijo que no le gusta Chío, pero va a dar este ejercicio igual. Así que aprovechenlo. Me dijo que iba a dar este ejercicio. Sí, ya sé que no le gusta Chío. Sí, son vagos, por eso no le gusta. No, mentira, es una joda. Es más fácil la triangulación, que seguro ahí ese sí le van a dar. Deben haber visto triangulación. Deben haber visto triangulación. Entonces, tomamos este pivote, de nuevo a través de operaciones elementales de fila, hacemos 0 estos dos, aplicamos esas dos operaciones elementales de fila, de nuevo, sacamos en esta matriz, hacemos determinantes por cofactores en esta columna, va a quedar una cosa así, tomamos el elemento 2, 2, este 0, este me queda 2, 2, de nuevo me queda positivo, me queda una matriz de 2 por 2, principal menos secundaria, y terminamos resolviendo el determinante que me da 90. ¿Dudas? O sea, vas sacando, tipo vas agarrando los pivotes esos y vas tipo haciendo la columna 0 hasta que te quede un resultado, digamos. Tipo nada. Sí, Martina. Gracias, profe. ¿Estamos? ¿Dudas? Y seguro que el que más van a utilizar, ya estamos en hora, ¿cómo se me fue todo? El que más van a utilizar ellos es el método de triangulación, pero este tiene que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Nosotros dijimos en una de las propiedades, si la matriz es triangular, el determinante es igual al producto de los elementos de la diagonal principal. Entonces, ¿qué hacemos? Lo mismo que hicimos recién, pero lo que tenemos que hacer es todos los elementos de abajo de la diagonal principal, a través de operaciones elementales de fila, hacerlo 0. Entonces vamos a llegar a una matriz triangular, ¿sí? Donde multiplicando la diagonal principal sacamos el determinante. Hay que tener en cuenta una cosa. Ahí, miren esto, algunas operaciones de fila modifican el resultado del determinante. Por lo que si se realizan ciertas operaciones, al determinante obtenido tengo que contrarrestarle esas modificaciones. Es lo que dijimos antes. Multiplicado por menos 1, tantas veces se aplicó la operación de cambio de fila. Acuérdense que si cambiamos dos filas, el determinante cambia de signo. Entonces, si cambiamos dos filas, tenemos que multiplicar por menos 1. O sea, acuérdense, teníamos 3 operaciones elementales de fila. ¿Cuáles eran? Cambiar de lugar de fila, multiplicar por un escalar y a una fila le sumo otra multiplicada por un escalar. Entonces, si sumo una fila multiplicada por un escalar, no me cambia nada. Si cambio dos filas, me cambia el signo. Por lo tanto, si utilizo una operación elemental de fila de ese tipo, tengo que multiplicar todo el determinante por menos 1. Acá, donde vimos recién en Chío, a ver, acá vamos a tener que poner un menos 1. Si yo cambiara de lugar alguna fila, acá tengo que poner, o sea, acá me va a aparecer un menos 1 adicional. ¿Me explico? ¿Se entendió? Sí. No, ¿lo puedo repetir, profe, que no escucho bien? Si yo cambio una fila acá, o sea, a esta fila la paso acá arriba y a esta la paso abajo, acá tengo que poner un menos 1.
¿Ok? ¿Y Bueno, cuál era la ok. otra? Acuérdense lo que dijimos. Si yo a este 3 lo hago 1, o sea, multiplico toda la fila por un escalar, en este caso, para hacerlo 1, lo multiplico por un tercio. Acá afuera tengo que poner el recíproco de ese. ¿Me explico? O sea, si yo aplico la operación elemental de fila, que a la fila 2 la multiplico por un tercio, acá me va a aparecer un 3. Eso que dice ahí. Multiplicar por menos 1 tantas veces como se aplicó la operación de cambio de fila. Multiplicar por el recíproco de lambda según se haya aplicado la operación al multiplicar una fila por el escalar lambda. O sea, ¿qué dijimos? Ahí para hacer el 3, hacerlo 1, multiplicábamos por un tercio, por este lambda. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Afuera tengo que multiplicarlo por el recíproco de lambda, o sea, por 3. Ojo con eso. En cuenta esas cosas. Con lo cual, ahí, a través de operaciones elementales de fila, llego a una matriz muy difícil. No, Martina, hagan ejercicio. ¿Cómo sería? Llego a una matriz diagonal y multiplico 3 números, 4, 5, depende la dimensión de esa matriz cuadrada. ¿Ok? ¿Qué ibas a decir, Martina? Perdón. Esa parte de cuando decís que multiplicas lambda por el recíproco, eso no lo entiendo. Acuérdate que nosotros dijimos que ¿dónde estaba? Acá. Nosotros dijimos en esta matriz, ¿te acordás que dijimos? Si nosotros no tenemos un 1, vamos a bajar esto. Si nosotros no tenemos un 1, lo que vamos a hacer es hacer un 1. Un número lo hacemos 1. Por ejemplo, hago 1 este 3. ¿Cómo hago para hacer 1 ese 3? Tengo dos formas. ¿Cuál es? O multiplico toda la fila por un tercio, ¿sí? O saco factor, si multiplico toda la fila por un tercio, ¿qué me va a quedar? 1, un tercio, 5 tercios. ¿Está Martina? ¿Estamos ahí? Sí, profe. Bien. Pero también yo lo que puedo hacer a los fines de cumplir con la propiedad que vimos del determinante es sacar factor común 3 sobre esta fila. Si saco factor común 3 sobre esa fila, ¿qué me queda? 3 por 1, 0 por 3, perdón, 0, está bien, 0, dejémoslo. Acá, ¿qué me queda? Un tercio. Me queda un tercio. 5 tercios. Y 5 tercios. Con lo cual, saqué factor común 3. Al sacar factor común 3 por la propiedad que yo tenía, perdón, vamos de nuevo, acá me queda 3 por 1, acá me queda 3 por un tercio y acá me queda 3 por 5 tercios. ¿Sí, Martina? Sí, profe. ¿Sí? ¿Me seguís? Sí, sí. Entonces, tengo 3, lo saco factor común, por la propiedad que vimos lo puedo sacar afuera. ¿Te quedó claro? Sí. ¿Segura? Sí, profe, gracias. Por eso, si multiplicas una fila por un escalar, si multiplicas la fila por un escalar, lo que haces es
Después tenés que sacar como factor común el recíproco de ese escalar. ¿Estamos? ¿Cuál es la última diapositiva, Sixto? A ver. ¿Esta? O sea, si yo estaba multiplicando por 3, tendría que multiplicar por el recíproco de 3. ¿A eso se refiere? Si yo multiplico, o sea, acuérdate las tres operaciones elementales de fila que teníamos. Multiplicar por un escalar, cambiar lugar fila y a una sumarle la otra multiplicada por tal. Según las propiedades, ¿qué pasa? Si yo multiplico por un escalar, es como si en esa fila sacara factor común el recíproco. Es lo que vimos recién, Martina. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, sí. Gracias, profe. Entonces, tengo que multiplicar por el recíproco. ¿Estamos? Claro, ¿Dudas? ya estaría hecho ahí cuando vos recién me hiciste eso de, bueno, 3 por tal, ahí como que haces eso. Está claro, eso es lo que hacemos. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, gracias. ¿Dudas? ¿Alguna duda? Sí, profe, yo. Sí. ¿Por qué es conveniente utilizar el pivot que sea 1? Porque es más fácil para resolver para después para las operaciones. O porque tiene que ir el primer, en cada fila el primer elemento que es el pivot. Para que te sea más fácil resolver las operaciones. Ah, bien. No, yo no tomo lista, Nicolás. Bueno, profe, disculpe, gracias. ¿Dudas? Estamos en hora, así que bueno, pensaba empezar con sistema de ecuaciones, lo veremos la clase que viene. ¿Ok? Nos estamos viendo el jueves que viene, si Dios quiere.